hay que recordar que hace unos días el informe de la producción acaba de ser publicado por el INEI y en este informe se confirmó el retroceso de nuestra economía de 0.5%. Esto ya lo habían anunciado especialistas, incluso el Ministerio de Economía y Finanzas tenía prácticamente la misma proyección. Pero entre los principales factores o los sectores que retrocedieron y que genera mucha preocupación porque además de aportar a nuestra economía generan una gran fuente de empleos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del sector pesca, la manufactura, ¿no? El sector construcción también. Y precisamente vamos a hablar con Antonio Castillo, él es gerente general de la Sociedad Nacional de Industria. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar un poco a este tema, queríamos también saber, porque se está desarrollando, o se espera uno de los eventos más importantes este 2024 en materia económica, que es el tema de la PEC, ¿no? ¿Cómo se va a participar en este caso la Sociedad Nacional de Industrias? Bueno, la Sociedad Nacional de Industrias, en coordinación con Cancillería y también el Ministerio de la Producción, estamos trabajando en la PEC que se va a dar en septiembre de este año en Pucallpa, donde se va a tocar los temas de innovación y pequeña empresa. Lo que buscamos es que la mayoría de pymes, gremios nacionales de las pymes, participen en los conglomerados a nivel nacional, participen en este evento. ¿Y con quiénes van a estar ellas reunidas? Bueno, nosotros vamos a trabajar con la Cámara de Comercio de Pucallpa, igualmente el gobierno regional, Pro Amazonía. Nosotros tenemos también una sede en Pucallpa y vamos a organizar la presencia de la sociedad civil, incluso las comunidades ayaninkas con las cuales proveen, por ejemplo, todo lo que son los jugos como camu camu en general en la región. Vamos a traer a los forestales, vamos a traer a la industria de la palma, vamos a incorporar también a todas las pequeñas empresas que están trabajando a nivel nacional en sector como confecciones, madera, la parte de calzado, etcétera, ¿no? Van a estar 21 ministros de Estado de las economías más importantes del mundo. Pensamos tener 6 oradores internacionales, expertos en innovación, inteligencia artificial, venta por e-commerce, vamos a tener tecnologías de clústeres, cómo integrarnos para hacer desarrollo de zonas económicas especiales exportadoras, cómo las pymes pueden participar en cadenas productivas y sobre todo con Cancillería y con Produce estamos planteando programas de cooperación, ¿no? Cómo es que estas economías, caso Corea, caso China, caso Japón, caso los Estados Unidos y alguna otra más que se está sumando, pudieran trabajar programas conjuntos con nosotros. ¿Hay una fecha exacta ya para este evento? Sí, va a ser aproximadamente el 11 y el 12. Son solamente 3 días donde vamos a aprovechar la presencia de los ministros de Estado del sector de la industria y del sector de pequeña empresa de la PEC. Vamos a invitar a todos los ministros a la inauguración y conjuntamente con el SON Nacional, el SON Chair encargado de este evento por el Perú, vamos a trabajar, digamos, la presencia de la PEC en la sociedad peruana. Va a haber, usted nos refiere que va a haber 21 ministros de todo el mundo. Sí, la PEC, 21 economías. De la PEC. ¿Ya se ha confirmado de qué países, por ejemplo, van a estar presentes en esta reunión con las MIPES? Bueno, van a estar las 21 economías con sus ministros sesionando en Pucallpa. En los temas que tienen que ver con innovación y pequeña empresa. En el evento que es paralelo, vamos a tener la presencia de los 21 ministros, pero también expertos internacionales de estos países, ¿no? Estos expertos van a transmitir programas que esperamos sean de apoyo a la pequeña empresa. Pero no solamente hablamos de un seminario, sino la idea es que podamos tener programas de cooperación. Claro, o sea, que conseguir mercado para poder enviar. Pero también programas de innovación para las pymes. Capacitación, misiones para que visiten nuevos aceleradores tecnológicos en el mundo, conozcan de máquinas, conozcan de líneas de posible financiamiento, ¿no? Esa es la idea para llevar a la PEC, digamos, a favor de lo que puede ser la sociedad peruana, ¿no? Ahora, en cuanto a la agenda, porque refiere que va a haber innovación tecnológica sobre todo, ¿no? Y capacitaciones, ¿hay alguna lista o algún petitorio o una agenda ya establecida de otros temas? Con Cancillería hemos avanzado ya bastante en los temas. Lo importante es que Cancillería está coordinando con todos los expertos a nivel
de la PEC y también con los expertos nacionales e internacionales. Entonces creo que vamos a tener una PEC muy interesante. Las empresas y los presidentes de gremios de la pequeña empresa van a poder tomar contacto directo con estas economías y esperamos que conglomerados como Gamarra, Villa El Salvador, Infantas, los que tenemos en Ventanilla, etcétera, también aprendan este tipo de experiencias, ¿no? Y en otros lugares del país, ¿no? Perfecto, señor Castillo. Ahora, volviendo al tema, ¿no? Estábamos hablando de cómo le ha ido a la manufactura, a la industria, precisamente en el 2023. Ha sido uno de los sectores golpeados, o mejor dicho, pues que no se han podido recuperar durante este año, ¿no? ¿Cuánto ha retrocedido exactamente y cuáles han sido los factores que han influido en este número? Bueno, yo creo que hay que ser claros. La industria ha retrocedido al 2012. Y eso es grave, porque cuando la industria no crece, la industria aporta el 16% a la generación del PBI. La industria intermedia, ¿no? Cerca del 36% de todo lo que se compra y se vende entre los sectores. Si no crece construcción, se reduce el empleo, pues también se reduce la producción de cemento, cal y todo lo que significa, digamos, la intervención de proveeduría a la construcción. Si no tenemos proyectos mineros, la industria tampoco no desarrolla, sobre todo la metal mecánica. Claro, no vende maquinaria, por ejemplo, ¿no? Y en la industria de bienes de consumo también se ve afectada la parte de alimentos. Se ha reducido el consumo significativamente, ¿no? En un 9%. Y eso afecta indudablemente a todo lo que es la industria que procesa alimentos, que trabaja con cadenas productivas, ¿no? Enlatados, por ejemplo, galletas, se podría decir acá cuando hablamos de industria de alimentos. Galletas, pero también todo lo que es la línea de productos alimenticios que tienen que ver con la parte avícola, ¿no? Donde el Perú es un productor grande, molinos de arroz, todo lo que es la parte de azúcar, ¿no? Claro. Y productos pesqueros que fueron afectados por el niño principalmente. Ahora, ¿esta reducción en la producción de bienes de consumo por la inflación o ha tenido algún otro factor que... Ha habido varios factores, ¿no? Uno, los conflictos sociales también y el fenómeno del niño costero que afectó a sectores, por ejemplo, como el sector pesquero, a nuestra industria de confecciones, que es una industria que da empleo en el país, ¿no? Cerca de 400.000 empleos, pero también 1 millón de distribuidores a nivel de la industria. Se vio afectada la industria de alimentos, no solamente por la menor producción del sector pesquero, pero también porque la inflación afectó los salarios, ¿no? Entonces la capacidad de compra de los peruanos se vio también reducida. Lo que hay que ser claros es que esta crisis se genera y esta recesión se genera por causas internas, ¿no? A diferencia de las recesiones que hemos tenido en el país en los últimos 30 años, solamente hay 2 recesiones que se causan por fenómenos internos. Esta del 2023 y la que hemos tenido el 2020 con la pandemia, ¿no? Por tanto, hemos tenido una crisis, por ejemplo, en 2009, una crisis inmobiliaria, y el Perú cayó casi igual que con esta crisis, ¿no? A pesar que no ha habido crisis tan fuerte a nivel internacional. Por tanto, las medidas es cómo seguimos o cómo hacemos para que el Perú salga adelante en el crecimiento. Claro, sobre todo para este 2024, que aparentemente enero y febrero tiene números positivos, ¿no? Y de hecho ya las mismas expectativas de inversión estaban mejorando aparentemente hasta el fines del año pasado, creo. Sí, bueno, el consumo de electricidad ha subido, el consumo de cemento, sin embargo, se mantiene todavía negativo, y eso nos preocupa bastante, pero en realidad la demanda no se ha recompuesto. O sea, el Perú requiere no solamente rebotar estadísticamente, que puede ser un 2%, 2.5%. El Perú requiere también mirar en lo que puede ser su desarrollo. Y en el año 2009 tuvimos una crisis parecida, una crisis inmobiliaria. Claro. Y caímos también como producción. ¿Cuál fue la receta? La aplicó un ministro de Economía, que es el ministro Luis Carranza. Él, en vez de recesar o en parar lo que podía ser la reactivación, él reactivó sectores, ¿no? Nos parece interesante. Se reactivó el sector de la construcción, sobre todo a nivel de la vivienda y obras de infraestructura. Se reactivó las exportaciones no tradicionales, ¿no? Se le dio un impulso. Ahí hay mucha industria que ha retrocedido también.
se reactivaron sectores a nivel de grandes proyectos, ¿no? Entonces lo que decimos nosotros es, no hay que parar el tema del crecimiento. Yo creo que el Estado peruano y el gobierno ha tenido gastos innecesarios. No sé si ustedes lo han visto, ¿no? Claro, ha estado haciendo reformas. Ha habido gastos, ¿no? corrupción, exacto, exceso de gastos a veces en contrataciones, etcétera. Eso yo creo que hay que aplicar un nivel de austeridad y mayor control, se puede decir, de ese gasto como lo anunció el mismo ministro, ¿no? El recién designado, el ministro José, sí, entonces José el Arista. ministro Arista creo que ha hablado de un pacto ahí por la pública, austeridad. exacto. Eso me parece correcto. Pero eso no debe ser aplicado a toda la economía, porque la economía, los emprendedores, sí requieren tener programas de reactivación. Como Impulso Perú, como Impulsa Perú, que todavía no está llegando, desgraciadamente, a las pequeñas empresas. Tenemos 15.000 millones, todavía se ha usado solamente hasta 8.000 millones, y tenemos que lograr que accedan los bancos, que los bancos accedan a este nivel de crédito. Tenemos que hacer que en la capa más pobre, los independientes, tengan créditos bajos, pero que los mueva la demanda. Ellos están solos, hay que apoyarlos. Necesitamos centralizar la construcción en paquetes de desarrollo. Por ejemplo, hay que empaquetar todo lo que es la parte de la pavimentación, la construcción de colegios, los servicios que pueden ser hospitalarios, para que se cumplan, ¿no? No dejar en manos solamente los gobiernos regionales. A nivel internacional, Chile, Colombia y México, no son los gobiernos locales los que ejecutan las obras. Los gobiernos regionales, locales y el gobierno nacional solamente plantean los planes y las obras que se van a hacer. Los que ejecutan son ministerios de obra pública o ministerios o entidades como el Banco Central de Reserva, pero solamente en infraestructura. Y resulta que estos países ejecutan 97-98% de su presupuesto, mientras que el Perú está en 67, 68. Es una gran propuesta, es fortalecer la Autoridad Nacional de Infraestructura para que los proyectos salgan adelante. Claro, ahora, señor Castillo, para este 2024, ¿no? Las proyecciones y cómo están viendo el desarrollo del sector pesquero, ¿se recuperará para este 2024 o todavía hay algunos reparos, teniendo en cuenta pues que todavía, si bien es cierto, hay menos amenaza del Niño, todavía no se puede descartar del todo? Sí, bueno, el sector pesquero se va a recuperar, ¿no? Es un sector que tiene una parte que es toda la parte de procesamiento de harina, pero también tiene el consumo humano directo. Esperamos que el sector crezca alrededor del 6% como sector primario. No vamos a tener niño fuerte, por tanto yo creo que las tendencias van a ser positivas y esperamos que se recomponga, ¿no?, el sector. Hay otros sectores, sin embargo, que deberíamos de apoyar en el sentido de que hay que hacer que el sector de la industria y el sector que tiene que ver con la construcción puedan tener programas de desarrollo. Hay que trabajar más los programas de vivienda, con Mi Vivienda, Techo Propio. Hay que mover ese sector como ha hecho, por ejemplo, Colombia en su desarrollo. Hay que concentrar los megaproyectos. Hay que salir adelante con pequeñas obras que generan empleo. Hay que pensar en crear más cadenas productivas en la parte agrícola para que puedan reactivarse a nivel de nuestra sierra con la costa. Eso es muy importante. Y hay que pensar en programas por cada región, ¿no? Cada región tiene un potencial productivo que hay que sacarlo adelante, ¿no? Estamos de acuerdo, por ejemplo, con reactivar proyectos como Tía María o trabajar en el proyecto de Conga. Hay que llevar, por ejemplo, gas a Puno. Eso es un proyecto pequeño que se saca solamente de las Malvinas en Cusco y puede llegar a transformar Puno. Proyectos pequeños pero que logran una gran transformación regional. Entonces, en base a esta visión, yo creo que podemos plantear un programa de desarrollo. Hay industrias como la industria naval que puede dar mucho empleo a la metalmecánica o la proveeduría de la minería, ¿no? El Perú tiene un potencial grande en sectores en donde yo creo que podemos plantear una reactivación. Por eso le planteamos al ministro, y queremos hablar con él, justamente de una agenda por el desarrollo. No parar las mesas ejecutivas con las cuales trabajamos en el sector privado,
crear una mesa de la construcción. Hay muchos proyectos de edificación de edificios paralizados, obras que no se están haciendo. Eso hay que volverlo a trabajar. ¿Por qué? Porque necesitamos empleos, pero empleos justos, estables, ¿no? Cosas que no hay que dejar de lado. Y formales. Y un punto final es que quería mencionar, no dejar de lado la lucha contra la informalidad, ¿no? Yo creo que hay que sacar los proyectos que tienen que ver con la unificación de esos 4 regímenes tributarios. En el Perú es uno de los pocos países que tiene 4 regímenes, cuando debería ser un solo régimen tributario que permita darle ventajas a la formalización. Es lo que requieren la mayoría de pequeños empresarios. Definitivamente. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias en Economía para Todos.